Bienvenidos a Libertad a la Carta. El tema que nos compete hoy es sobre lo que dijo ayer el presidente electo del Perú. Y es que dijo que el ingreso iba a ser libre a las universidades públicas. Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y educación superior. Este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo. Cuando Peter Castell se refiere a que esto fue exitoso en otros países, se refiere a los países nórdicos, donde el ingreso a las universidades pues es libre. ¿Pero por qué es libre? Porque, digamos, en tipo preparatorias te enseñan cultura general en lo que ellos llaman post-secundaria o preuniversitaria. Cosa que en el Perú no existe. Además que los países nórdicos son lo que son gracias a 100 años de liberalismo que no tuvo el Perú. Y al paso que vamos es muy probable que nunca tenga. Pero esta medida no es nueva, no es que se le ocurrió en su discurso paupérrimo. No es que se le ocurrió en el discurso, sino que esto ya venía en el diario de Cerrón. Supongo que tú, votante informado, lo leíste, ¿no? Y sabías que su plan de gobierno proponía el ingreso libre a las universidades. Pero su tesis, según lo que entendí, es que él quería esto porque las CEPRES eran abusivas, ¿no? Ya sabes, maldito capitalista, abusa del pueblo que no tiene plata, entonces esto es un negocio, la educación es un negocio, la educación tiene que ser un derecho, ¿no? Como el derecho a internet. Pero esto es posible hacerse y la verdad es que sí es posible, legalmente lo es, solamente tenemos que cambiar el artículo 98 que nos dice que para ingresar a la universidad tenemos que pasar por un proceso de admisión, que es una competencia donde el alumno muestra sus capacidades, sus actitudes y sus aptitudes y por orden de meritocracia ingresa. Pero con todo esto surgen muchas preguntas. Una de ellas es ¿cuántos? ¿Cuántos se van a inscribir? En el Perú actualmente egresan de la secundaria 300.000 estudiantes. La pregunta sería ¿cuántos van a querer ingresar a la universidad? Bueno, ponte que 100.000, que es una cifra muy alta, pero es una estimación, no quieran. Tenemos 200.000 estudiantes. En este examen de San Marcos, que va a ser pronto, se inscribieron alrededor de 20.000 estudiantes. En el examen de Villarreal, que fue hace poco, se inscribieron un poco más de 5.000 para 2.800 y pico, o sea, más de la mitad de ingreso. No postulan las personas que están solamente interesadas en estudiar, sino las que tuvieron la capacidad de poder pagar un examen de admisión. Ahora que el examen va a ser libre, pues va a aumentar. No solamente eso, sino que muchos estudiantes que estudian en universidades chicha van a querer pasarse a nacionales. Porque para nadie es sorpresa, digamos que San Marcos, la UNI, Agraria, entre otras nacionales, están en el top y son mejores que las privadas chicha. Entonces, ahora que el ingreso es libre, pues van a querer pasarse a las nacionales. Y con respecto a las universidades top, pues la siguiente duda es ¿dónde? Porque también seamos un poco realistas. Si muchos van a querer estudiar medicina, y te lo puedo preguntar a ti si fueras un estudiante, un preuniversitario, y quisieras estudiar medicina, y te dicen que el ingreso es libre, ¿a qué universidad nacional estatal te vas? Te vas a San Marcos. O si te dicen una ingeniería, ¿a dónde te vas? Tu primera opción es UNI. Entonces, ¿qué hacemos si es que pues tenemos 20.000 que se postulan para San Marcos? O sea, 20.000 quieren San Marcos y nadie quiere Villarreal. ¿Qué hacemos con Villarreal? O qué sé yo, ingeniería quieren todos UNI. ¿Qué hacemos con la UNAC? Si es que ya no hay examen de admisión. La pregunta es ¿dónde? ¿Cómo los calificas? ¿Cómo les dices a él? ¿Cómo le dices, tú no, tú te vas a UNAC? No, pero el ingreso es libre, yo quiero irme a la UNI porque la UNI es la mejor en ingeniería. ¿Cómo le dices? O vamos a tomar el ámbito de meritocracia en el colegio, que dicho sea paso, Pedro Castillo lo declaró en estado de emergencia. Entonces se sobreentiende que la educación es mala. Y si tú quieres colocar a los estudiantes en las mejores universidades mediante el mérito estudiantil, mediante el mérito que tuvieron en la secundaria, pues sería una contradicción. Y la siguiente pregunta sería ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pero tranquilo, que ya se presentó una ley. Una ley, o sea,
Todos los que pasen los estudios generales estarían pasando a estudiar la carrera. Sí, entonces digamos que todavía existe un filtro. Esto responde a la pregunta de cómo. No responde a la pregunta de cuántos y tampoco a la pregunta de dónde. Y tampoco creo que esta sea una buena medida, puesto que según, y como dije, estoy tratando de ser lo más objetivo, he preguntado a muchos que han llevado estudios generales, se les pregunta y te dicen que los estudios generales son hacer vida social, solamente son tareas. Y si todos aprueban los estudios generales, ¿cómo hacemos con la masa y cómo hacemos con la redistribución de universidades? Y seguimos, cambiaríamos el artículo 98, ya no por examen de admisión, sino que el ingreso a los estudios generales de las universidades públicas es libre, voluntaria y gratuita. No existe nada gratis, actualmente no existe nada gratis. El Estado no da nada gratis, todo se paga, no da nada gratis. Así que no te creas este cuento de que es gratis. Pero también surge otra cosa, y es que, ¿por qué algunos postulantes y estudiantes están en contra de esta ley? Por la simple meritocracia. Y es que muchos de estos estudiantes o postulantes se la tuvieron que fajar en academia, se la tuvieron que fajar estudiando para poder alcanzar una vacante. Y es que tampoco es sorpresa de que muchos, por ejemplo, y seguimos con medicina, muchos se demoran 5 hasta 6 años en ingresar y se matan estudiando, se queman las pestañas estudiando. Entonces, a ver, tras 5 años de inversión en una academia, tras 5 años estudiando, para que luego aprueben esta ley e ingrese cualquier gente como si nada. Pero, desde mi punto de vista, para mí este no es el problema principal, la meritocracia. Sino que hay otro problema, que yo le he programado como la razón principal, y es esta: adiós al examen de admisión. Pero pero eso es meritocracia, no del todo, puesto que los exámenes de admisión son una fuente de ingresos para la universidad, una fuerte suma de ingresos para la universidad. ¿Qué pasa si ahora la universidad ya no tiene estos ingresos? Oye, yo como universidad pública ya no tengo estos ingresos, entonces voy a ir a Papá Estado. Papá Estado me va a responder y me va a decir: no te preocupes, yo lo cubro. ¿Qué es esto? Más gasto público. Pero si aumentamos el gasto público, necesitamos más dinero para poder gastarlo. ¿Y de dónde sacamos este dinero? Ya sé. Vamos a robarle su dinero a la gente mediante más impuestos. ¡Oh, sus impuestos! O sea, no es suficiente el robo que ya hay por parte de los impuestos, sino que vamos a robarle más a la gente. Más sus impuestos. Porque todos sabemos que los impuestos son un robo. Pero los impuestos finalmente a quien golpean es a los más pobres. Y cuando Peter Castell se dé cuenta que los impuestos golpean a los más pobres, va a ser una medida que se llama control de precios. Y bueno, esto solamente aceleraría de que el Perú se vaya a la mierda. Porque ya todos sabemos que la justicia social es injusticia fiscal. Otro punto a tomar en cuenta sería el adiós a las academias. Esto solamente generaría desempleo masivo. Si bien los profesores pueden ir a colegios, muchos de los profesores de academia no son titulados y quedarían al aire pateando lata. Pero bueno, hasta acá el video. Ya sabes, si te gustó, si te sirvió la información, traté de ser lo más objetivo posible. Ya sabes, si te gustó la información y todo esto, suscríbete, dale like y comparte. Chao. Que a mi libertad